Nosotros tenemos aquí, entonces, lo que corresponde a la presentación de la tercera semana de este proyecto de grado, ¿no? Nosotros vamos a la segunda parte. Ya la primera parte, ya nosotros la hemos realizado. ¿Ya? Tenemos la primera parte que constituyó introducción, antecedente, definición del problema, justificación del estudio y objetivo de estudio. Esto ya nosotros lo hemos hecho. Que hasta allí ya nosotros llevamos 950 palabras en nuestro estudio de caso. En estos momentos vamos a trabajar la segunda parte. La segunda parte es prácticamente la contundente. La parte, Jeremy, no lo veo. Active cámara, por favor. Ok, eso es para saber que usted está atendiendo. Yo los estoy viendo a todos ustedes. La segunda parte, como les decía, es prácticamente la parte contundente, en donde vamos a poner marco conceptual, marco metodológico, resultado y análisis de los resultados. Por lo pronto, esta segunda parte la vamos a dividir. Es decir, que como tenemos que hacer marco conceptual y marco metodológico, y el marco conceptual tiene 900 palabras, vamos a trabajar en esta semana dos cosas, marco conceptual y marco metodológico. El conceptual con 900 palabras y el metodológico con las 500 palabras. ¿No? Recuerde que usted está haciendo un informe de estudio de caso descriptivo. En estos momentos vamos a ver entonces todo lo que se refiere a lo que va a realizar en esta semana. ¿Ok? Bien. Continúo. Bien, vamos a la segunda parte. Yulexi, vamos a leer marco conceptual. Marco conceptual. Es la definición de los conceptos que abordará el estudio de caso. Por ejemplo, si el estudio de caso analiza la reducción de emisión de gases tóxicos durante la emergencia sanitaria debido a COVID-19, se deberá definir emisión de gases tóxicos, emergencia sanitaria y COVID-19. Comprender su realidad natural a nivel personal o las interacciones con el entorno. Comprender su realidad social, familiar, comunitario, local, nacional, regional o global. Comunicar efectivamente, utilizar conceptos pertinentes. ¿Cuántas palabras? 900 palabras. Muy bien. Aquí vamos a definir conceptos. Vamos a ir de lo macro a lo micro. Vamos a ir de lo general a lo específico. Vas a comprender todo tu entorno, empezando por lo global, lo regional, nacional, local, hasta llegar a lo específico que es tu familia, tu entorno, tu realidad. Eso es el marco conceptual. Vamos con el marco metodológico, Estefanía. Marco metodológico. Consiste en la explicación de la estrategia de investigación que se desarrollará en el estudio de caso. Se debe considerar la naturaleza del proyecto para determinar la estrategia metodológica más pertinente. Explorar nuevos conceptos, metodologías o procedimientos. Utilizar herramientas técnicas y tecnológicas. Muy bien, Estefanía. ¿Cuántas palabras? 500 palabras. Exacto. Mientras el marco conceptual son los conceptos del estudio de caso, el marco metodológico es la explicación de las estrategias que tú has utilizado para desarrollar tu estudio de caso, ¿verdad? Tienes que aplicar metodología, explorar nuevos procedimientos, utilizar herramientas técnicas para realizar el marco metodológico. Continúo. Bueno, el capítulo 2 arranca esta semana. Es desde el lunes 18 hasta el viernes 22 de enero. Vamos a leer, Jeremy,
el marco conceptual. ¿Cuál es el concepto? Vamos. No puedo, tengo la pantalla rota, no se ve de la mitad. Emanuel, entonces, lea. Es la definición de los conceptos que abordarán el estudio del caso. Para ello debe comprender su realidad natural a nivel personal o las interacciones con el entorno. También debe comprender la realidad social y comunicarla efectivamente utilizando conceptos oportunos. Muy bien. Definiremos conceptos que abordan tu estudio de caso. Yulexi tiene un estudio de caso en lo que es el uso del Internet en la educación durante la pandemia. Ese es definición de conceptos de ese tema. Lo mismo que Estefanía tiene automedicación, uso indebido de acitromicina. Ese es los conceptos que ella va a abordar. Manuel Vera, en cambio, tiene tecnología, ciencia y arte en tiempos de pandemia. Esos conceptos son los que tú tienes que investigar. Y Jeremy tiene democracia, lo que es garantías democracias en tiempos de elecciones. Entonces, para ello, comprende tu realidad natural a nivel personal. Tienes que contextualizar cuál es el contexto, la realidad en que tú vives. Y también comprende la realidad social. Y se debe de comunicar efectivamente utilizando los conceptos oportunos. Conceptos que van a sacar de internet, pero que tienen que citar. Porque si usted no cita, no pone la fuente, eso es plagio. Y el proyecto de grado se viene abajo. ¿Comprenden? Si no utilizamos adecuadamente o no citamos los conceptos adecuadamente. Bien, tenemos funciones del marco conceptual. Volvemos a citarlo con un link. ¿Cómo? Hay que citarlo con un link o poniendo el nombre de quien lo dijo o claro. el periódico, así. Sí, si la cita es, alguien dijo, por ejemplo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo tal cosa. Ya, esa va entre comillas, va en negrilla y abajo es la cita. ¿De dónde sacaste esa cita? Del Universo, del Comercio, tal día. Tienes que citarla. No es tuya la frase, la dijo una persona X y Z. ¿Ok? Vamos a volver a leer Yulexi, por favor. Funciones del marco conceptual. ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué busca dejar claro tu marco conceptual? Para algo vas a hacer marco conceptual. Lee para aquí. Funciones del marco conceptual. Orientar la investigación. Fundamental y justificar las preguntas que se formulan en cuanto a la problemática del estudio. Construir criterios para la interpretación del problema. Identificar vacíos y errores en las teorías para prevenirlos o resolverlos. Bien. En tu marco conceptual, tú tienes que fijarte. Primero tienes que orientar la investigación. Investigación de tu caso, ¿ya? Tienes que fundamentar y justificar las preguntas que se formulan en cuanto a la problemática del estudio. Fundamento, es decir, quién lo dijo, cuándo lo dijo, y justificas las preguntas. Se justifican cuando tú dices por qué lo estás realizando. Tienes que construir criterios para la interpretación de tu problema. Tú vas a crear tus propios criterios y vas, ¿cómo? Interpretando el problema. Sí, hay un problema en mi país. ¿Cuál es el problema? Que si no nos cuidamos en tiempos de elecciones, ¿verdad? De esta pandemia, medio Ecuador se va a morir, ¿no? O se va a contagiar. Todo eso, ¿no? Y vas a identificar vacíos, errores en las teorías para prevenir. ¿Cuáles son los vacíos? ¿Cuál es lo que no se está haciendo? ¿Qué es lo que no se está haciendo? ¿Qué es lo que sí se está haciendo? Hay que prevenir tal situación. Si tú educas a la población sobre el uso indebido de un medicamento, la población va a saber que le hace daño y no lo va a usar, ¿no? Si tú de repente garantizas que hay un lugar, como dice Yulexi, un lugar gratuito en donde los estudiantes que no tienen, como quien dice, especies de puntos de internet en los barrios marginales, en donde sabemos que los chicos van a ir a hacer tarea, vamos a prevenir la deserción escolar. Entonces está identificando ella lo que le falta y está buscando, aportando con su criterio a solucionar el problema, ¿no? Esas son las funciones. Primero, estas cosas tienes que hacerte, estas preguntas, cuando estés haciendo tu marco conceptual. A ver, voy a ver, dice Estefanía.
Mi marco conceptual está orientando la investigación de mi caso. Sí, mi marco conceptual está hablando del uso indebido de medicación de la acitromicina. Estoy justificando las preguntas de esta problemática. Sí, estoy diciendo que es importante, porque si no, la gente se seguirá automedicando. Estoy construyendo criterios. Sí, estoy dando mi opinión. Construir criterios es dar una opinión, dar mi criterio. Yo estoy interpretando el problema. ¿Estás identificando vacíos? Sí. Si la gente continúa desconociendo el uso indebido de este medicamento, va a dañar otros órganos vitales y etcétera. O sea, para eso yo les estoy dando esto, para que usted, de acuerdo a eso, se haga las preguntas, bueno, y ya hice mi marco conceptual, y mi marco conceptual sí está ayudando, sí orienta la investigación, sí la fundamenta, sí la justifica, sí estoy identificando los problemas. Y una vez que usted ya se responde a todo esto, sí, 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 seguimos entonces. Vamos a ver qué más tiene un marco conceptual. Estefanía, características de un marco conceptual o teórico, que es lo mismo, concepto, teoría. ¿Qué debe de tener tu marco conceptual? Lea. Debe estar delimitado en función del objeto de investigación. Parte del conocimiento sobre el estado de la cuestión o estado del arte, es decir, del manejo de los antecedentes pertinentes. Expone de manera relacionada los antecedentes y las teorías seleccionadas para su interpretación. Tiene una perspectiva analítica. Se desarrolla de lo general a lo particular. Muy bien. Entonces, Estefanía, Yulexia, Manuel, Jeremy, tu marco conceptual debe estar delimitado. ¿Qué es delimitar? Ponerle, ¿verdad?, un límite en la función del objeto de tu investigación. Si es uso indebido de acitromicina, es eso lo que ella va a ver. Si es garantías democráticas en elecciones, es allí, está delimitando el objeto de la investigación. No puede apartarse. Parte del conocimiento sobre el estado de la cuestión. Tú partes de que hay un problema, ¿verdad? Y tienes que manejar los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cómo inicia el problema? ¿Por qué surge la automedicación? Bueno, la automedicación surge desde tiempos remotos. ¿Quién no se ha automedicado? Pero ahorita se ha agravado en tiempos de COVID. ¿Cuándo surge la cuestión de las garantías democráticas? Ahorita, porque hay elecciones presidenciales el 9, el 7 de febrero. ¿Ok? ¿Cuándo surge el problema Manuel, que dice que hay problemas o hay la situación de la tecnología, ciencia y arte? Ahorita en la pandemia, ¿no? Porque es una crisis que estamos viviendo en todas las áreas, en todas partes, ¿ya? Entonces, tienes que manejar antecedentes pertinentes, antecedentes de tu caso. ¿Cómo fue antes? ¿Cómo es ahora? ¿Y cómo se prevé será después? Exponer la manera relacionada a antecedentes y teorías para su interpretación. Tienes que tener perspectiva analítica. Tú estás analizando, estás dando tu crítica, estás dando tu aporte. Y se desarrolla de lo general a lo particular, de lo macro a lo micro, de lo general a lo específico, siempre así, ¿no? Luego tenemos elementos del marco conceptual. Vamos, Emanuel Vera. ¿Qué debe tener un marco conceptual? Siga. La estructura de un marco conceptual puede variar según la naturaleza de la investigación y la metodología. En términos generales destacan algunos términos. Elementos. Antecedente del tema a tratar. Base teórica de partida para el abordaje del tema. Bases legales, se aplica. Marco histórico, se aplica. Y variables de la investigación. Ok, los elementos con los que tú vas a comenzar a trabajar tu marco conceptual va a ser con los antecedentes de tu tema. Bases teóricas, de donde tú partes tu tema, de donde parte tu tema. ¿Quién lo dijo? Ahí sí vas a citar fuentes, el doctor tal, el investigador tal. ¿Qué dijo? Bases legales si lo aplica. Según, ¿qué son las bases legales? Por ejemplo, nosotros en educación tenemos los acuerdos ministeriales. Hay un acuerdo número tal que en su inciso tal dice tal cosa. Bases legales si es que lo aplica, si es que lo hubiese. Por ejemplo, en el caso de Estefanía, hay un plan educativo, Aprendamos Juntos en Casa. Desde ahí surge la situación de que necesitamos usar Internet. ¿Dónde está? Esa es una base legal.
no porque se considera legal lo que estamos haciendo, aprendiendo juntos desde casa. ¿Que han surgido problemas? Sí, como en todas partes surgen problemas, pero eso, para eso están las autoridades o los investigadores para tratar de ayudar, ¿no? Si hay un marco histórico, claro, el marco histórico es, como quien dice, una historia de, una línea de tiempo, cómo empezó y cómo se ha ido desarrollando. ¿Y cuáles son las variables de tu investigación? ¿Cómo ha cambiado? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? Por ejemplo, en el caso de la pandemia no ha mejorado. La pandemia se está agravando porque hay nuevas cepas, porque hay mutaciones y porque la vacuna aún no llega y vamos a ver si la vacuna funciona, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los elementos que debe tener tu marco conceptual. Vamos con la elaboración, ya me dijo Jeremy que no puede leer, ¿cómo es? Yulexi, elaboración del marco conceptual. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasó con Yulexis? Creo que se le cayó el internet. Estefanía, lea. Primero, elaboración del marco conceptual. Primero debe explicarse el tema macro y después la problemática. Iniciar desde lo más general a lo más detallado, tanto del tema macro como de la problemática. Iniciar desde la definición del tema y después describir sus características, funciones, partes, clasificación que sean más importantes. Ok, ¿cómo vas a elaborar tu marco conceptual? Primero, debes explicarte el tema macro y después la problemática. Ejemplo, vamos con Estefanía. El tema macro de ella fue COVID, la verdad, 2019, ya, o COVID-19. Ese es el tema macro, pero la problemática de ella es el uso indebido o la automedicación de la acitromicina. Entonces, primero ella explica el tema macro hasta llegar a la problemática. Inicia desde lo más general a lo más detallado. Inicia cómo empezó, dónde surgió, hasta por último llegar a su problemática de manera más detallada, ¿no? Inicia desde la definición del tema, define el tema. Por eso los mando a leer su trabajo, ¿ok? No es que voy a ir a hacer un marco conceptual aislado de lo que yo ya he hecho. Imposible. Mi marco conceptual tiene que estar de la mano con lo que yo hasta el momento he trabajado, ¿no? Luego describe sus características, funciones, parte, clasificación y lo más importante de este trabajo, ¿ok? Seguimos, vamos a organizar nuestro marco conceptual. Organicemos, Emanuel, el marco conceptual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Identificar, jerarquizar y sintetizar los conceptos claves para la investigación. Redactar el marco conceptual de lo general a lo particular y usar el lenguaje técnico preciso. Hacer siempre referencia a la fuente de información, es decir, a los autores y a los textos. Tema macro, general. ¿Qué es? Definición, origen, clasificación. ¿Qué ocasiona? Problemática, particular. Tipo de estudio que se han hecho del caso. ¿Dónde y cuándo se han realizado tales estudios? ¿Cuál ha sido el sujeto de esos estudios? ¿Cuál ha sido el método y el diseño? En el marco conceptual, un investigador expone un conjunto de contextos, las cuales hacen el sustento teórico de su problema y tema de investigación. Así también el problema y el tema de investigación están incluidos en el contexto del conjunto de conceptos, lo mismo que permiten enfocarlos y apreciarlos. Muy bien, vamos a ver cómo nos vamos a organizar. Esta es la organización propiamente dicha. Primero vamos a identificar, a jerarquizar, o sea, ¿qué va primero? A sintetizar los conceptos claves de nuestra investigación. ¿Cuál es el concepto clave? Pues tu caso, tu tema, tu ámbito. Vamos a redactar el marco conceptual de lo general a lo particular, o sea, empezamos por el tema macro, ¿verdad? El ámbito, el tema y el caso. Y vamos a utilizar lenguaje técnico. Vamos a hacer siempre referencia a la fuente de información. Por favor, pilas con esto. Es decir, a los autores, ¿verdad? ¿Quién dijo tal cosa? La vamos a citar, fuentes bibliográficas. Este marco conceptual se divide en dos partes, en el tema macro y en la problemática. Primero, vas a desarrollar
con unos, ya voy a indicarles cuántos párrafos, el tema macro, el general. Y después te diriges a la problemática. No vas a hacer un champú, tema macro y problemática mezclado en la misma página, sino tema macro y luego problemática. ¿Sí me estás oyendo, Estefanía? No sé, parece que estás chateando, te veo que estás con la mirada abajo. Si estás chateando, no estás atendiendo. Ok, tenemos entonces tema macro. Vas a desarrollar primero, esperemos, a ver, va a entrar aquí Yulex, para que me escuche, esto es importante. Esto es lo que... ¿Ya llegaste, Yulexi? ¿Sí escuchas? Sí. Ya, ok. Sí, Ya, estamos trabajando, Yulexi, con la organización del marco conceptual, que les estaba diciendo que vamos a hacer, lo vamos a dividir en dos. En el tema macro, que vamos a definir qué es el origen, clasificación que ocasiona, ya les voy a decir cuántos párrafos hacen del tema macro, o sea, del ámbito, del tema que escogieron. Y luego van a trabajar la problemática, el caso, es decir, el tipo de estudios que se han realizado, ¿verdad?, o que se han hecho del caso, dónde y cuándo se realizaron los estudios, cuál ha sido el sujeto de estos estudios y cuál ha sido el método y el diseño. Primero analizaremos el tema macro, el ámbito, lo general, el tema que hemos definido, y luego nos iremos a la problemática. El marco conceptual de un investigador expone un conjunto de conceptos que le dan sustento. Ustedes van, mi investigación se basa en tal cosa, mi problema se basa en tal situación que aqueja a mi país y al mundo, ¿ya? Están incluidos en conceptos de un conjunto de conceptos, es el contexto de un conjunto de conceptos, lo mismo que permiten enfocar y apreciarlos, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la organización, voy a trabajar el marco conceptual en dos partes. Primero, arrancaré con el tema macro, con el ámbito, con el tema que he definido. Y luego voy a trabajar problemática. No mezclo, por favor, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí les delimito. El tema macro, en el caso de Estefanía, es COVID. Ella va a hablar de eso, con definiciones, clasificaciones, afectaciones y consecuencias en dos párrafos, cada una de estas dos cosas. O sea, esto le puede salir una página y media, abordando lo que es COVID en el caso de Yulexi, ya es Internet, ¿verdad? En la educación, por supuesto, ¿no? Cómo ha servido como una herramienta vital para que los estudiantes no dejen de prepararse. Luego que terminas el tema macro o sea, el ámbito, el tema de definir, de clasificar, de ver las consecuencias y todo lo demás, te vas a tu problemática, ¿ya? Terminaste eso, hiciste tus 4 o 5 párrafos, tu página y media, arrancaste con la problemática. ¿Cuál es la problemática de Estefanía? Pues que hay automedicación, uso indebido de la acitromicina, y ahí vaya a definir definiciones, clasificaciones, afectaciones y consecuencias en otra página aparte, ¿sí? Lo mismo, Yulexi, ¿cuál es la problemática tuya? Pues que un 70% de estudiantes ecuatorianos no cuentan con acceso a internet y no se pueden educar. En lo que es democracia, ¿cuál es la problemática? Pues que si nosotros no le enseñamos al pueblo ecuatoriano a cuidarse, se va a contagiar de COVID y vamos a tener un grave problema, o que muchas de las personas por miedo a contagiarse no van a ir a sufragar y no van a defender su derecho al voto. Esa es la problemática, ¿verdad? Eso es lo que vamos a trabajar, tema macro y problemática, pero no juntos. No que acá el COVID-19, pero sí que el uso indebido de la acitromicina, pero que ahorita hay una nueva cepa y que no he hecho un champú, no mezclado. Primero defino bien en mis 4 o 5 párrafos, pueden ser 5 párrafos. Recuerden que tiene que tener 900 palabras todo el marco conceptual, pero se lo estoy dividiendo en dos, en un tema macro y en la problemática, que tiene que ser desarrollado, o sea, ¿cómo les explico? Individualmente, ¿ya? No todo mezclado. ¿Está claro, Estefanía, Fajardo, Jeremy? No sé, creo que se me fue el otro joven. ¿O aquí está? No, Emanuel, ¿sí estás escuchando, Emanuel, Jeremy? Sí, estoy escuchando. Ya, ¿y si está claro, Jeremy, Emanuel?
Sí, ¿Sí? Ya, los perfecto. párrafos estos son de más o menos cuántas palabras. Cada párrafo tiene entre 5 y 8 líneas. Eso es lo normal, no menos. Entre 5 y 8 líneas cada párrafo. Y por eso te digo, desarrollen tema macro primero. Hagan sus párrafos y luego desarrollen problemática y luego cuenten las palabras entre tema macro y problemática, ¿ok? Aquí viene lo importante, normas APA, American Psychological Association. ¿Qué es? Son conjuntos de directrices diseñadas para facilitar una comunicación clara y precisa en las publicaciones académicas, especialmente en la citación y referenciación de fuentes de información. En este particular tema del marco conceptual, chicos, deben citar, deben poner la fuente, porque no es información de ustedes. Los conceptos tienen dueño, ¿ya? Aquí está lo que es una cita. Por favor, ayúdame leyendo, Yulexi. ¿Qué son las citas? Citas bibliográficas, ¿no? No citas cuando tienen con su enamorado o enamorada, no. Citas bibliográficas. Vamos a ver, ¿qué es? Citas. El uso de una cita en algún texto científico, académico, educativo, gubernamental, etc. hace referencia precisa a su fuente original de la fuente. En el estilo APA se utilizan los paréntesis para hacer referencia explícita del autor y año de publicación. Las citas se pueden utilizar de dos maneras: citas textuales basadas en el texto o citas parafraseadas, tomando en cuenta la idea principal de la fuente original. Muy bien. Miren, aquí es importante. Las citas bibliográficas son las que tú tomas de algún texto científico. Un momentito. Ya, de algún texto científico o académico, educativo, gubernamental, como él decía, la ministra de gobierno dijo tal cosa. Según el doctor fulano de tal, ministro de salud dijo esto. Hace referencia precisa a la fuente original, ¿ya? Es el estilo APA. En el estilo APA se utiliza paréntesis para hacer referencia explícita al autor. Entre paréntesis, o sea, se hace la cita y entre paréntesis se pone. ¿Qué se pone? Autor, año, publicación. Se pueden usar de dos maneras. Una cita textual, o sea, entre comillas lo que dijo tal persona y entre paréntesis quién lo dijo, cuándo lo dijo, todo, ¿no? El año, todo. Luego, también puedes hacer esa cita parafraseada. Parafrasear es que tú le pones, lo pones en tus propias palabras, ¿no? Y tomas la idea principal de lo que se dijo y pones la fuente original, como lo dijo la ministra de Educación. La educación debe continuar, no se puede paralizar, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con esos términos. Estás haciendo tuya esa frase, pero estás mencionando quién lo dijo de manera original. Miren, lo que me preguntaba la semana pasada justamente, Yulexi, era sobre el manual de normas APA séptima edición. Yo les hablaba de la sexta edición porque es la que aún está en español. La séptima edición está en inglés y todavía no se sabe con exactitud cuándo está la versión traducida, pero han enmarcado 12 cambios importantes en lo que es la nueva versión. Tú puedes ver normas APA 6, ya eso es muy tuyo, ¿no? Ha cambiado la ubicación geográfica, la editorial ya no es tan necesaria poner, que ponían Buenos Aires, Argentina, y ya no es necesaria poner la ubicación geográfica, que dice que no es necesario agregar recuperado un sitio web, ¿no? Que los libros electrónicos ya no requieren que se numere, que los doy de revistas ahora se muestran con un URL si es un origen de revista, que ahora se puede incluir hasta 20 autores en una cita de listas bibliográficas. Antes solo se podían poner 8, de 8 a 10, ahora puedes poner hasta 20, pero tú ya no los escribes toditos, sino que pones puntos suspensivos y pones una iniciales. Ya, eso está dentro de las normas APA. En cuanto a la cita de texto, cualquier referencia con más de 3 autores ahora se puede escribir así. Mire, ponen autor y et al. Autor, por ejemplo, Chávez y et al. Y todos los que dijeron eso anteriormente, ¿no? Se están agregando pautas, ejemplos, citas para nuevas fuentes de información.
que han surgido desde la 6ª edición, como mensajes y videos. También se pueden poner mensajes, se puede ir a un video de una red social. En lugar de adjetivos como sustantivos, ¿verdad? Se puede hacer una frase descriptiva. No puede decir los pobres, sino yo digo lo mismo, miren, por decir los pobres, ya usted me entiende, pero si yo digo las personas de bajos recursos económicos, estoy haciendo una frase descriptiva que enriquece mi trabajo en vez de decir los pobres, ¿no? En lugar de categorías amplias se deben usar rangos de edad exactos que sean más relevantes. Es decir, ya no se dicen los niños de 12 años, no. Por ejemplo, Yulexi puede decir niños en rangos de 10 a 20 años, ¿no? Puede ser, no tienen acceso a un internet. Ella dice rango. Todo se maneja por rango, de 10 a 20, de 20 a 30, etcétera, ¿no? Ahora hay mayor flexibilidad, han aumentado las fuentes. Nosotros hemos escogido Times New Roman 12, o sería la New Roman en tamaño 12, pero pueden ser utilizadas otras, como ustedes ven aquí enmarcadas. Se proporciona pautas claras para incluir a los colaboradores que no son autores, editores. Se citan episodio de podcast, se debe incluir al anfitrión, qué episodio, qué serie, qué escritor. Si tú tomas referencia a algo, por ejemplo, en ciencia, tecnología y arte, si él va a nombrar una serie, tiene que tomar en cuenta el episodio, el número de la serie, etcétera, ¿no? Se incluyen también docenas de ejemplos para tipos de fuentes en línea, ¿ya? Se puede utilizar hasta emojis, se puede utilizar hashtag, todo eso. ¿Esto dónde lo encuentran? En Norma APA 6ª edición. Y aquí yo les presento los cambios más importantes que han habido y lo que están en la 7ª edición, ¿no? Eso para que usted cuide lo que es las normas APA. Bien, eso ha sido lo que corresponde al marco conceptual o teórico. ¿Alguna duda al respecto hasta aquí? Estefanía, Yulexi, Emanuel, no sé, creo que se fue Delgado. No, no hay nada. Bien, seguimos entonces. Vamos ahora con el marco metodológico. ¿Qué es el marco metodológico, Emanuel? En esta fase se determina el conjunto de técnicas de investigación escogidas para ejecutar las actividades y los objetivos planteados por el estudio. Es decir, elige con qué población trabajarás. Las técnicas de investigación son instrumentos disponibles y validados que permiten incrementar un campo de conocimiento. Los instrumentos pueden ser cuantitativos y cualitativos. Ok, vamos al marco metodológico de 500 palabras. Vamos a determinar el conjunto de técnicas de investigación escogidas para nosotros demostrar nuestro estudio, ¿no? Vamos a ver con qué población vamos a trabajar, cuáles son las técnicas de investigación, los instrumentos disponibles para que nosotros podamos entender nuestro estudio de caso. Y estos pueden ser cuantitativos y cualitativos. Aquí está. Cuando es un enfoque cualitativo, se utilizan las encuestas. Las encuestas se aplican a través de cuestionarios que incluyen un listado de preguntas sobre un tema, sobre tu tema, ¿verdad? Y vas a recoger datos, vas a analizar esos datos. Las preguntas pueden ser abiertas, en donde tú, la persona responde con su criterio, pero también pueden ser de sí o no. Un cualitativo, el cualitativo son las entrevistas. Dice Estefanía, no, mi tío es doctor y yo le voy a hacer una entrevista a mi tío sobre la automedicación. Entonces, la entrevista se basa en una serie de preguntas que tú buscas obtener la percepción del entrevistado, ¿verdad? Y esta técnica la aplica cuando la población del estudio es pequeña. Se dice que la población no puede, o sea, la población es una comunidad, la muestra es una pequeña parte de esa comunidad. En este caso, si en tu curso hay 30 personas, tú puedes decidir hacer una encuesta a 10 personas en tu curso. Si tú dices, Estefanía Manuel me dice, no, yo lo voy a hacer en mi casa porque en mi casa somos 8 personas y le voy a hacer a mis padres, a mis abuelos, etcétera, lo puedes hacer con una muestra de 6 a 8 personas, no hay problema. Y la investigación bibliográfica, que todos la estamos haciendo, se basa en revisar y explorar todo el material, ¿verdad? Sobre
¿en dónde? En internet, porque bueno, no tenemos acceso a libros, más en internet, sobre tu tema, determinado tema es tu tema. Y este proceso incluye la recopilación, la búsqueda, la organización de datos bibliográficos. Los datos bibliográficos no se pueden poner en desorden, chicos, ¿ah? Deben ser muy, muy ordenados. El marco metodológico es la explicación de los mecanismos utilizados para el análisis de nuestra problemática. ¿Qué voy yo a usar para analizar mi problemática? Es el resultado de la aplicación sistemática y lógica de conceptos fundamentales expuestos en el marco teórico. O sea, voy yo a aplicar o a fundamentar lo que yo dije en el marco teórico de mi tema. ¿Ya? Este método se basa en la formulación de hipótesis, las cuales pueden ser confirmadas o descartadas por medio de investigación. Aquí también les presento las técnicas. Si tú vas a hacer observación, tienes que hacer una ficha de observación, una lista de cotejo, una escala de actitud. Si lo tuyo es una encuesta, debe ser una hoja de encuesta. Una entrevista debe llevar un cuestionario, una escala de opinión. Tienes que hacerlo con grabadora. Técnicas de recolección e instrumentos de recolección. ¿Qué contiene el marco metodológico? Pues tiene el tipo de investigación, 2 párrafos, la población y muestra, 1 párrafo, las técnicas e instrumentos de recolección, 2 párrafos, y ahí salen las 500 palabras. Aquí están el tema de investigación, que es una investigación descriptiva, la población, que es la comunidad, la muestra, que es unos miembros de la comunidad, y las técnicas que ya les he dicho, ¿no? Si es entrevista, el instrumento es un cuestionario. Si es encuesta, el instrumento es una hoja de encuesta. Y si es técnica de observación, el instrumento es una guía de observación. Ahí hay algunos ejemplos, ¿verdad? De lo que es el cuestionario y la entrevista, cómo lo vamos a hacer. Y lo último es, no tengas miedo de avanzar y arriesgarte. Ten miedo de no hacer nada y quedarte en el camino.